Cuando mi yerno se llevó mi remolque, descubrí algo increíble y transformador en la guantera. El sonido de las ruedas sobre la tierra me arrancó de mis pensamientos. Miré por la ventana de la cocina y vi a Andrés, con su sonrisa arrogante, apoderándose de lo que había sido de mi padre. La traición me atravesó como un cuchillo. Ese viejo remolque no era solo un medio para transportar heno, era un legado, el símbolo de mi esfuerzo y sacrificio. Algo que había pertenecido al hombre que me enseñó a ser quien soy. La rabia y el desánimo se entrelazaban dentro de mí. Mirar cómo mi yerno se lo llevaba sin el más mínimo respeto me hizo sentir invisible, como si mis años de labor no significaran nada ante su desdén. La angustia se apoderó de mí, y decidí quedarme en silencio. No quiero generar más conflictos en la familia, pensé. Pero la paz que intentaba preservar se convirtió en un peso cada vez más insoportable en mi pecho. Recorría la casa, sintiéndome como un extraño en mi propio hogar. Las risas de mis hijos y la despreocupación de mi nuera resonaban en mis oídos como ecos lejanos. Cada día me preguntaba si había dejado que Andrés dictara mis emociones, si había renunciado a mi voz al permitir que esta dinámica se instalara como una sombra. Las semanas me desgastaron. Decidí revisar el remolque vacío, un recordatorio constante de mi dolor. Mientras buscaba mis herramientas, mis manos tocaron algo polvoriento en la guantera. Al abrirla, un viejo cuaderno apareció, desgastado y olvidado. Las páginas amarillas estaban llenas de cartas de mi padre, narrando sus luchas y sueños que nunca se vieron cumplidos. Estas letras eran las respiraciones de un hombre que había labrado la tierra, pero que también anhelaba ver sus talentos florecer. Las palabras se desplegaban ante mis ojos, revelando un carácter admirable que había quedado oculto tras el peso de las responsabilidades. Puse mi mano sobre el cuaderno, sintiendo cómo su legado se escurrió entre mis dedos. Una ola de emociones me invadió, ese joven que había soñado con ser maestro merecía ser recordado. Reflexioné sobre mis propios sueños, si acaso también los había enterrado bajo la rutina. Un estremecimiento me recorrió, la idea de haber perpetuado un ciclo de renuncias. El miedo a ser irrelevante se consolidaba en mi mente, como una sombra que acechaba desde atrás. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La determinación comenzó a formarse dentro de mí. Sabía que debía enfrentar a Andrés, no solo por el remolque, sino por el legado que había sido olvidado. Con cada paso, la presión aumentaba, como si mis piernas se hundieran en la tierra que antes había cultivado con orgullo. Al mirar a Andrés a los ojos, su desdén me hirió. La tensión era palpable, sentí que todo estaba en juego. Las palabras se agolpaban en mi garganta, mi mente un torbellino de inseguridades y rencores. ¿Sería este el momento de reclamar lo que era mío, de encontrar mi voz? El aire estaba cargado de emociones no dichas, mientras nos apuntábamos mutuamente en un duelo silencioso. Era el instante que podría cambiar nuestra dinámica familiar para siempre, un momento en el que la verdad necesitaba salir, pero el miedo me paralizaba. La angustia aumentó a medida que nos mirábamos, anhelando un desenlace, una resolución que parecía más lejana que nunca. El desafío de encontrar mi voz se convertía en una lucha interna y externa al mismo tiempo. Cada segundo que pasaba en esa confrontación silenciosa se transformaba en un eco de mis deseos reprimidos. La distancia entre mi deseo de hablar y el miedo a la respuesta de Andrés se amplificaba, convirtiéndome en un espectador de mi propia vida. Era evidente que el remolque había sido el catalizador de algo más profundo. Las cartas en el cuaderno hablaban de sueños no cumplidos, pero también de errores que, en su momento, había considerado irreparables. ¿Y si esos errores eran lo que me había impedido ser valiente ahora? Un hilo de frustración crecía en mi interior, un deseo de no solo recuperar lo material, sino de reconquistar mi lugar y mi dignidad.
Un pequeño ladrido de mi perro me sacó de mis pensamientos, y mis ojos se clavaron nuevamente en Andrés. Su expresión de desprecio me irritó profundamente. En ese instante de vulnerabilidad, decidí que no podía seguir cediendo terreno. Si el remolque era un símbolo de mi legado, entonces yo también debía ser el custodio de lo que representaba. Hagamos las cosas claras, Andrés, logré articular, notando que mi voz temblaba un poco, pero tenía la intensidad de los años no hablados. Ese remolque significa más que solo un objeto para mí. Es parte de la historia de mi familia, de mi propio sacrificio. Andrés se cruzó de brazos, su mirada despectiva retándome a continuar. Parece que no entiendes, es un remolque viejo. No vale la pena aferrarse a algo que ya no tiene sentido. Sus palabras, como un dardo afilado, hirieron mi orgullo. No tiene sentido, respondí. La ira me daba coraje, pero también me volvía consciente de la verdad que me había mantenido alejado de ser honesto. Ese remolque es donde mi padre almacenaba sus sueños, donde construyó su legado. No se trata solo de un vehículo, es la huella de lo que él fue, de lo que yo soy. Y si eso no tiene sentido para ti, entonces quizás no entiendes quién soy en realidad. La tensión entre nosotros se tornó densa, pero la determinación que había empezado a construir dentro de mí me impulsó a seguir. Era el momento de retomar el hilo de mi vida, de no permitir que otro decidiera por mí. Me sentí como un agricultor listando el terreno, preparado para sembrar nuevas semillas de confianza y empoderamiento. Decidí que tenía que ir más allá de esta confrontación. No solo se trataba de Andrés, sino de una profunda transformación que me exigía reconocer mis propias capacidades. Las cartas de mi padre no solo me recordaban su legado, sino que también eran un recordatorio de que había algo más en mí, un potencial que merecía florecer. Así que, después de lo que había sido un momento caótico y convulso, hice un pacto conmigo mismo. No solo quería recuperar el remolque, sino también aprender a navegar mis emociones y comunicarme de manera efectiva. La incapacidad de expresar mis sentimientos había sido un ciclo que debía romper. La mirada de Andrés se había suavizado un poco, quizás notaba que, por primera vez, no estaba dispuesto a bajar la guardia. Era un intento de reconstrucción. Al mismo tiempo, una pregunta creció en mi mente: ¿sería capaz de aplicar estas enseñanzas en otras áreas de mi vida? Para mi sorpresa, ese encuentro no fue el final, sino el comienzo de un proceso de descubrimiento mucho más amplio. La idea de aprender de mi padre no solo se limitaría a su legado material, sino a sus enseñanzas sobre la vida misma. ¿Qué otros aspectos de mí mismo había descuidado por el camino? ¿Qué más tenía que hacer para recuperarme y avanzar hacia un futuro más satisfactorio? La resolución ardía en mí y, mientras la conversación con Andrés tomaba un giro inesperado, me di cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Pero el desenlace de esta historia se entrelazaría con revelaciones y desafíos significativos en mi camino hacia el autodescubrimiento. ¿Qué lecciones profundas vendrían a continuación y cómo cambiarían la forma en que me relaciono con mi familia y conmigo mismo? Estaba ansioso por averiguarlo, mientras una nueva incertidumbre se perfilaba en el horizonte. Las siguientes semanas se convirtieron en un periodo de intensa transformación. Decidí que había llegado el momento de poner en práctica la determinación que había despertado durante la confrontación con Andrés. No bastaba con desear el remolque, tenía que infundir lo aprendido en cada aspecto de mi vida. El primer paso fue explorar mis habilidades en la comunicación, entendiendo que la verdadera expresión no solo radica en las palabras, sino en la manera de conectar con uno mismo y con los demás. Me inscribí en un taller de oratoria. Al principio, la idea de hablar en público me aterraba, pero cada sesión se convertía en un espacio donde pude desahogar mis temores. En cada ejercicio, me enfrentaba a las ondas de ansiedad que parecían surgir de mi estómago, pero a la vez, aprendía a convertir ese nerviosismo en energía positiva. Los instructores eran expertos en ayudar a los participantes a descubrir su voz auténtica. Aprendí a contar historias, a usar mi cuerpo y mis gestos para enfatizar mis mensajes. Descubrí que la mejor forma de comunicar era hablar desde el corazón, abrirse a la vulnerabilidad y buscar la empatía del oyente. En una de las sesiones, mientras ensayaba una anécdota sobre mi padre, sentí que el remolque, en su esencia, me seguía hablando,
guiándome a ser honesto y valiente. La conexión que sentía al relatar mis recuerdos no solo me empoderaba, sino que al mismo tiempo iluminaba un camino de redescubrimiento interno. Cada relato, cada instante de vulnerabilidad compartida, formaba una red invisible que unía mis experiencias con el resto del mundo. Así fue como entendí que no se trataba solamente de recuperar lo perdido, sino de construir puentes y reconectar lo que había estado fragmentado por el tiempo y las decisiones pasadas. El verdadero reto llegó con la necesidad de abordar mi relación con Andrés. La confrontación inicial había sembrado una semilla de respeto mutuo, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Organizar una reunión formal con él se convirtió en una prioridad. Quería hablar no solo del remolque, sino de la historia detrás de ese legado familiar que él aparentemente subestimaba. A las semanas, nos encontramos en un café local. La atmósfera era tensa, el aire, denso. Pero estaba decidido a dar ese paso, por mí mismo y por mi padre. Comencé la conversación mencionando lo que había aprendido sobre la importancia de expresarnos y de entender las experiencias de quienes nos rodean. Andrés, dije, quiero que sepas que mis sentimientos hacia el remolque son profundos porque reflejan más que un simple objeto. Son una parte de mi historia. Él mantuvo la mirada fija en su taza, evitando mi escrutinio. Aún así, continué. Perdí mucho tiempo dejando que los demás definieran mi voz. Quiero que eso cambie. En ese momento, vi cómo su expresión lentamente se abría. No era fácil, aún había resistencia, pero reconocí un atisbo de curiosidad en sus ojos. Tal vez, solo tal vez, la conversación podría llevarme a un espacio donde ambos pudiéramos aprender el uno del otro. La conexión que anhelaba no gastaría tiempo en forjarse, pero me sentía listo para abocarme a la aventura que se estaba gestando. Había en mí un renovado sentido de identidad y propósito. Cada palabra que compartía era otra semilla que plantaba en mi búsqueda de un nuevo camino. Sin embargo, mientras conversábamos, mi mente no podía dejar de regresar a lo que me había llevado allí en primer lugar, el remolque y la historia familiar que llevaba dentro de mí. Algo me decía que había más en ese objeto olvidado. Quizás había otros elementos que descubrir en su interior. La guantera podría contener secretos olvidados, objetos relacionados con mi padre que podrían ofrecer respuestas y ayudarme aún más en esta travesía personal. La necesidad de explorar esa posibilidad ardía en mí. ¿Qué revelaciones me esperaban ahí? Mientras la charla continuaba, un nuevo impulso me instaba a resolver la inquietud de mi curiosidad. Decidido, me preguntaba. Si mi búsqueda por el remolque también se convertiría en una búsqueda de mis propias raíces, y si descubrir lo que había en la guantera fuera la clave para entender mi historia. Sin duda, este era solo el principio de un viaje lleno de sorpresas inesperadas. La reunión con Andrés había sido un primer paso necesario, un pequeño destello de apertura en un océano de resistencia. Ahora, mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, comprendí que necesitaba más que solo palabras compartidas, requería acción. La búsqueda del remolque se convertía en un hilo conductor, no solo hacia un objeto físico, sino hacia la comprensión de una herencia que latía en mí, esperando ser despertada. Decidí que el siguiente paso era explorar la historia de mi padre con más profundidad. Inicié una investigación sobre su vida, más allá de los capítulos que creía conocer. Utilicé cada recurso a mi disposición, archivos de familia, conversaciones con amigos, y esos viejos álbumes de fotos que solían estar guardados en el desván. Cada fragmento de información que descubría era como una pieza de un rompecabezas que comenzaba a cobrar vida. Un día, mientras revisaba un álbum especialmente desgastado, me topé con una foto en la que podía ver a mi padre sonriendo al lado del remolque. Esa imagen, ahora llena de significados ocultos, me hizo cuestionar qué otros momentos importantes podría haber compartido con él. Fue en esa búsqueda donde me di cuenta de que el remolque no solo era un vehículo, era un símbolo de las aventuras, luchas y sueños de mi padre. La siguiente semana, me decidí a visitar a un viejo amigo de mi padre, don Guillermo, que había sido su compañero de aventuras. Su casa estaba llena de recuerdos. Gente, fotografías, relatos que parecían fluir con la misma facilidad que el vino que compartíamos. Abordé la conversación con curiosidad, preguntando por los momentos que habían vivido juntos.
Lo que comenzó como un simple encuentro rápidamente se transformó en una historia colectiva de amor, amistad y sacrificio. Mientras don Guillermo relataba, un sentimiento de conexión se intensificó en mí. Más allá de las anécdotas graciosas, las historias estaban tejidas con las luchas y los sacrificios de una generación entera. Todo lo que había aprendido sobre la comunicación y la vulnerabilidad se puso en práctica. Empecé a hacer preguntas más profundizadas, intenté entender las motivaciones detrás de sus decisiones y cómo esas experiencias habían impactado a mi familia. Sin embargo, la búsqueda no estaba exenta de dificultades. Comenzaba a sentir la presión de desenterrar verdades que podrían cambiar mi perspectiva sobre mi padre. Las historias hablaban de un hombre que no solo había sido un soñador, sino también alguien que había hecho sacrificios dolorosos que marcaron su vida y la de quienes le rodeaban. Y aunque la revelación de sus luchas me llevó a una nueva comprensión, no podía evitar cuestionar si alguna vez realmente había conocido a mi padre. Finalmente, después de días de reflexiones y emociones a flor de piel, decidí que era momento de abrir la guantera del remolque. La curiosidad me impulsaba. Sin saber qué encontraría, me sentía un voraz explorador listo para desenterrar más que objetos, buscaba la verdad. ¿Sería posible que en ese pequeño espacio hubiera cartas, fotografías y recuerdos que revelaran la esencia de lo que mi padre había vivido? Con las llaves en mi mano, una mezcla de emoción y ansiedad me envolvía. La decisión de abrir aquella guantera se sintió como un acto decisivo, una manera de abrazar las riquezas de mi historia. Pero en mi interior, un nuevo dilema se formaba: ¿qué pasaría si descubría cosas que no deseaba conocer? La incertidumbre se transformaba en un desafío, pero algo en mí sabía que debía hacerlo. La búsqueda del remolque se estaba convirtiendo en la búsqueda de mí mismo. Con manos temblorosas, me acerqué al remolque. Abrió un mundo de posibilidades, una posibilidad de descubrimiento personal que podía transformarlo todo. ¿Estaba preparado para afrontar lo que podría encontrar allí? ¿O las verdades podrían fracturar la imagen idealizada que tenía de mi padre? Mientras el cerrojo cedía, quedó la pregunta en el aire: ¿qué pasaría cuando mi realidad chocara con las verdades ocultas? La guantera se preparaba para revelarme su contenido. La guantera se abrió con un crujido que resonó en el silencio. Una danza de polvo se levantó, y el aire se llenó de un aroma a papel viejo y olvido. Mis impulsos me llevaron a buscar en el interior. Cada objeto podía revelar una historia, abrir una puerta que había permanecido cerrada durante años. Conecté con el momento, sintiendo que todo lo que había aprendido merecía ser explorado más allá de las palabras y las emociones que había compartido con don Guillermo. Mis dedos rastrearon la superficie de un viejo cuaderno, la cobertura de cuero estaba desgastada por las huellas del tiempo. Al abrirlo, mis ojos se encontraron con letras apretadas, una caligrafía que me era familiar. Eran los pensamientos de mi padre, fragmentos de su vida, sus sueños y sus desilusiones plasmados en papel. Pasé las páginas con cautela, como si viviera cada uno de los momentos que había descrito. En sus palabras encontré pasajes sobre su juventud, sus aspiraciones incumplidas y, sorprendentemente, una carta dirigida a mí. Si alguna vez encuentras esto, comenzaba la carta, espero que comprendas que mis decisiones, aunque imperfectas, fueron guiadas por el amor que tengo por ti. Mi corazón se detuvo. La vulnerabilidad en cada línea era palpable. Había hablado de sus miedos y su deseo de ser un mejor padre, pero también mencionaba errores que había cometido, decisiones de vida que habían dejado cicatrices profundas. Me encontraba dividido entre una oleada de emociones, reconociendo a un padre que luchaba contra sus propios demonios. Mientras releía, la profundidad de su lucha se convirtió en un espejo para mis propias inseguridades. Él había sido una víctima de sus circunstancias, al igual que yo había sentido que lo era de las mías. Los sacrificios que había hecho para mantener a flote a la familia resonaban con cada paso que había tomado para encontrar mi lugar en el mundo. La carga que había asumido, su deseo de protegerme, de no pasarle su dolor, comenzaba a moldear mi entendimiento de quién era yo realmente. La tensión dentro de mí creció al descubrir no solo historias de sacrificio sino también sueños que mi padre nunca llegó a cumplir. Miré la foto del remolque que había encontrado en el álbum. Ese mismo remolque significaba su libertad y pasión por la aventura,
los viajes que siempre planeó y nunca realizó. En ese momento, decidí que, tal vez, su legado debía vivir a través de mí. Aunque tenía miedo de lo que podría pensar, sentí que la búsqueda de su historia iba más allá de lo que había imaginado. ¿Sería responsable seguir los pasos de mi padre, arriesgándome a repetirse sus errores, o podría encontrar en sus fracasos la fuerza para trazar un nuevo camino? La carta se convirtió en un punto de inflexión inesperado, abriendo un debate interno crucial sobre la búsqueda de mi propia identidad en medio de las sombras de su pasado. Al cerrar el cuaderno, mis pensamientos se tornaron en determinación. No podía simplemente quedarme atrapado en sus historias, debía definir mi propia narrativa. La herencia que buscaba no era solo un remolque, sino el espíritu inquebrantable de un hombre que había luchado por lo que amaba. La decisión de enfrentar esos fantasmas se presentó con claridad, buscaría la aventura que mi padre no vivió. Mientras salía del remolque con una nueva perspectiva, sentí que algo había cambiado. La búsqueda de mi historia no sería solo un homenaje, sino un viaje de autodescubrimiento. Pero en lo profundo de mí, una inquietud persistía. Aún quedaban más secretos por descubrir en este legado. ¿Qué otras sorpresas guardarían la guantera y el remolque? Sabía que enfrentar lo desconocido requeriría mi máximo valor, y así comenzaba una nueva etapa. Con cada paso que daba, la idea de encontrar mi voz se convertía en un grito sordo que clamaba por salir. La pregunta persiste en el aire, ¿sería capaz de soltar no solo el peso del pasado, sino también de abrazar la verdad que aún no estaba lista para enfrentar? El camino hacia adelante prometía ser desafiante, y las verdaderas semillas de mi viaje personal estaban a punto de florecer. La resoluta decisión de buscar las aventuras que le habían sido esquivas a su padre ardía en su interior como un fuego recién encendido. Sin embargo, el eco de la carta seguía retumbando en su mente. Sus palabras no eran solo lamentos, sino lecciones disfrazadas que debían ser desenterradas, exploradas y enfrentadas. Se detuvo frente al remolque una vez más, notando la forma en que la luz del sol bailaba sobre la pintura desgastada. Era un cuerpo viejo, pero esos surcos y marcas contaban historias de viajes que nunca se realizaron, promesas incumplidas. En ese instante, comprendió que el remolque necesitaba un nuevo propósito, así como él lo hacía. Era tiempo de despojarse de las sombras, el pasado iba a ser un faro y no una cadena. Decidió que era el momento de actuar. Comenzaría escribiendo sus propias reflexiones, una especie de diario de viaje que lo guiaría y le ayudaría a destilar la esencia de lo que había aprendido y quería lograr. Se instaló en una terraza, frente a una vista que lo invitaba al horizonte, y abrió su cuaderno. La primera frase que escribió fue contundente: hoy comienzo mi propio viaje. Esa acción contenía la energía de todo un legado. Indagó dentro de su mente, cuestionándose lo que realmente anhelaba. ¿Y si estuviera buscando la aprobación de su padre en cada paso, en cada elección? Esa realización le desafió a replantear su camino. Necesitaba vivir la vida que realmente quería, no la que pensaba que su padre hubiera deseado que él viviera. En lugar de ser solo un eco de su historia familiar, podría forjar un destino completamente nuevo, uno cuyos hilos fueran más brillantes, más ensordecedores. Con el cuaderno abierto sobre sus piernas, comenzó a bosquejar un plan. Quería viajar por las tierras que su padre había soñado, reunir historias de otros que hubieran tenido que navegar sus propios desafíos. Pero su certeza de que este camino no sería sencillo también se convirtió en una revelación. Habría momentos de duda, desánimo, y sin embargo, eso era parte del crecimiento. A medida que el tiempo pasaba, el diario se llenaba de reflexiones y preguntas. Salía a caminar con frecuencia, dejando que la naturaleza infundiera aliento a su proceso. Sus paseos le llevaban al bosque cercano donde las hojas secas crujían bajo sus pies. Cada sonido se convertía en un recordatorio de que estaba vivo, que el cambio estaba sucediendo. Durante una de esas caminatas, conoció a un anciano que solía ser un aventurero. Compartieron historias, y ese encuentro fue un catalizador. Su nuevo amigo le habló de las cicatrices de sus propias experiencias, y cómo cada error había sido una lección valiosa. Esa conexión hizo eco en sus sentimientos, haciendo que contemplara sus propias cicatrices como marcas de un viaje que apenas comenzaba.
Esa noche, mientras escribía sobre el anciano, se dio cuenta de algo vital. Esto no era solo sobre él, sino sobre cómo su historia podía entrelazarse con las de otros, transformando la soledad de su búsqueda en una red de conexiones y aprendizajes. Emergiendo de esta epifanía, una nueva pregunta surgió: ¿qué significaba realmente hacer las paces con su pasado y cómo podría usar esa reconciliación para inspirar a otros? Con una nueva chispa de determinación, comenzó a trazar un camino hacia el futuro que prometía no solo descubrimientos personales, sino la posibilidad de impactar a otros a lo largo del camino. Sin embargo, aún se acercaba a sombras del pasado que no había enfrentado. Había una inquietud latente, un secreto que revoloteaba a su alrededor y que, quizás, necesitaba desenterrar. Mientras escribía la última línea de ese día, un escalofrío recorrió su espalda. Había algo en el remolque, más allá del cuaderno, que aún no había explorado. Detrás de cada esquina de su historia familiar podría haber un giro inesperado. ¿Acaso había algo en el legado de su padre que podría no solo cambiar su viaje, sino también el de quienes lo rodeaban? La necesidad de responder esa pregunta lo empujaría aún más hacia la aventura que estaba por comenzar. El sol se alzaba con un calor intenso cuando decidió que el remolque, más que un simple objeto, debía convertirse en un compañero de su búsqueda personal. Había algo misterioso y atractivo en la idea de transformar aquel reciclaje de viejos sueños en un vehículo de nuevas aventuras. Mientras abría la puerta chirriante, una ráfaga de polvo se levantó, y un profundo anhelo de descubrimiento se adhirió a su piel. Lo primero que hizo fue inspeccionar cada rincón. La guantera, un pequeño cofre que había pasado desapercibido, atrajo su atención. Sintió una mezcla de curiosidad y temor a la vez. Al abrirla, la nada se convirtió en asombro. Allí, se encontraba una carta desvaída que parecía pertenecer a un tiempo lejano. Su corazón latió más rápido al reconocer la letra, una caligrafía familiar que no había visto en años. Era de su padre. La carta hablaba de sus sueños perdidos y de cómo siempre había deseado viajar por el mundo, pero la vida lo había mantenido encadenado al hogar. Sus palabras desnudaban una vulnerabilidad que él jamás había imaginado en su figura paterna. Al leer cada línea, se sintió envuelto en una mezcla de tristeza y empatía, como si el abismo de incomunicación entre ellos hubiera comenzado a cerrarse. ¿Por qué nunca le había hablado de esto? Con el hallazgo palpitando en su mente, se preguntó si había otras sombras ocultas que necesitaban ser liberadas, otros secretos que su padre había dejado atrás. Necesitaba saber más. Esa carta era la chispa para encender un fuego en su corazón, un aliento renovado que lo impulsó a profundizar en su propia búsqueda de identidad y propósito. Mientras el día avanzaba, comenzó a escribir nuevamente, dejando que las emociones fluyeran en el papel. La vulnerabilidad que había revelado su padre ahora era suya. Reflexionó sobre cómo sus miedos habían sido heredados, cómo había estado tratando de llenar las expectativas de una figura que nunca supo lo que él realmente quería. El peso de la carta, lejos de ser una carga, se convirtió en un bálsamo para su alma, liberándolo de las presiones autoimpuestas. Con cada palabra que traspasaba la hoja, se dio cuenta de que no solo estaba descubriendo a su padre, sino también a sí mismo. Este ejercicio de confrontación le reveló talentos ocultos, la habilidad de escribir, de explorar sus emociones con un lenguaje pulsante y visceral. Las ideas comenzaban a florecer, y al mirar hacia el horizonte, sintió un llamado, una atracción hacia la aventura que no solo era física, sino profundamente espiritual. De pronto, se vio enfrentado a un dilema. A medida que se acercaba a la memoria de su padre, comprendió que había más en su historia familiar que solo malas decisiones y ausencias, había un mundo de posibilidades que debía ser explorado. Esa revelación lo confrontó directamente con su concepto de legado. ¿Sería capaz de reescribir la narrativa familiar y liberarse del miedo a repetir los errores de otros? Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, una idea creció en su mente. En lugar de huir de su pasado, podría utilizarlo como una brújula que le guiaría en su travesía. Tenía que visitar los lugares mencionados en la carta, restablecer conexiones, y quizás incluso traer la memoria de su padre a la vida de manera que él nunca había imaginado. Eso lo llenó de un nuevo propósito, una claridad que parecía colocar cada pieza del rompecabezas en su lugar.
Finalmente, cerró el remolque como un símbolo de que aunque poco a poco los secretos salieran a la luz, también había un poder en tomar control de su propia historia. Estaba listo para enfrentarse a su pasado, por difícil que fuera. La decisión de seguir ese camino lo despojaría de sus temores y lo llevaría a encuentros que jamás había soñado. Sin embargo, en su busca de claridad, una inquietante sensación se instaló en su pecho, todavía había más que descubrir. ¿Qué otros secretos escondían las cartas de su padre? ¿Cuáles eran las historias de sus antepasados que aún permanecían? Sin contar, la ansiedad por lo desconocido lo llevó a hacer un último compromiso ante el remolque vacío. El viaje apenas comenzaba, y lo que aguardaba podría cambiar no solo su vida, sino también el legado que pensaba recibir. Las primeras horas del nuevo día lo encontraron sentado a la mesa, la carta aún fresca en su mente, mientras un cuaderno abierto revelaba una página en blanco que parecía desafiarlo. ¿Cómo convertir los pesares de su padre en la fuerza que necesitaba para su propio viaje? Se dio cuenta de que la invitación a la aventura no solo era física, sino también un llamado a una profunda introspección. Cada palabra de la carta resonaba en él como un eco, desafiándolo a tomar decisiones que alteraran no solo su destino, sino el de toda su familia. Sintió la necesidad de salir, de poner en práctica su nueva determinación. La inspiración lo llevó a buscar en su entorno los lugares que su padre había mencionado. Se levantó de la mesa decidido a moverse, pero no sin antes tomar un momento para reflexionar sobre su propósito. En su mente, la idea de viajar se transformó en una metáfora más amplia, cada paso dado debía acercarlo al hombre que quería ser, al legado que deseaba construir. Con el mapa de su mente trazando destinos, decidió que su primera parada sería la casa donde su padre pasó su infancia. A medida que se acercaba al lugar, el recuerdo de historias pasadas llenaba su ser. La casa, aunque deteriorada, guardaba en sus muros el eco de las risas perdidas y los sueños olvidados. Se preguntó si también ahí encontraría algo que le conectara con un pasado que creía distante. Al cruzar el umbral, una sensación de familiaridad y extrañeza lo envolvió, era como si la casa le hablara, contándole secretos solo revelables al adecuado oyente. Mientras exploraba cada habitación, recordó la calidez de las historias que su padre solía contar, esas que dejaban caer al final del día como un manto. Sin embargo, a medida que recorría el espacio, sentía que las paredes también guardaban la tristeza y la frustración, la carga de un hombre que nunca se atrevió a cruzar sus límites. Un impulso interno lo llevó a buscar algún objeto que le conectara, algo significativo que lo uniera a su padre más allá de las palabras. Fue en la sala de estar donde lo encontró. Oculto tras un viejo mueble, un diario, gastado pero todavía legible, reveló pensamientos de juventud, de sueños y anhelos no cumplidos. Cada página contenía una mezcla de esperanza y resignación. Mientras leía, podía sentir el peso emocional del tiempo, y por primera vez, comprendió la batalla interna que había librado su padre. No se trataba solo de temor, sino de la lucha constante entre el deseo de aventura y la necesidad de responsabilidad. El descubrimiento lo llenó de una mezcla de rabia y compasión. Reflexionó sobre su propia vida y sobre cómo su historia había estado marcada por la influencia de aquel legado. Las frustraciones de su padre lo habían llevado a vivir con miedo, sin embargo, él tenía la oportunidad de transformar ese legado. Eso lo llevó a cuestionarse. ¿Qué significaba realmente para él la aventura? ¿Estaba dispuesto a arriesgarse por sus propios sueños? Cada respuesta lo acercaba más a la verdad que necesitaba para seguir adelante. Esa jornada, lejos de ser un simple viaje físico, se convirtió en un desafiante recorrido hacia el autoconocimiento. Con el diario en mano, sintió que no solo estaba desenterrando los secretos de su padre, sino que también estaba excavando los suyos. Sin embargo, al cerrar el diario en su regazo, una inquietante pregunta surgió, ¿y si había algo más que descubrir? ¿Sería posible que el proceso no terminara aquí, en este encuentro fugaz con el pasado? La curiosidad lo llevó a pensar en los vínculos familiares que aún no había explorado, en los misterios que podrían estar aguardando en otros lugares importantes. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que su viaje apenas comenzaba y que cada paso lo empujaría a enfrentamientos inesperados. Decidido a no dejar de explorar, se preguntó qué otros legados tenía que desenterrar.
La siguiente parada debería ser más audaz, más arriesgada, el lugar donde su padre había encontrado su primera libertad. Un viejo camino que prometía aventuras, pero también verdades incómodas. Así, mientras dejaba la casa atrás, las palabras de su padre lo acompañaban y la determinación de no repetir su historia lo guiaba. ¿Sería capaz de abrir la puerta a un futuro que, por fin, fuera solo suyo? La emoción de lo desconocido se aferraba a él y se sintió listo para avanzar hacia lo que estaba por venir, sin imaginar que lo verdaderamente revelador se encontraba a la vuelta de la esquina, aguardando su llegada. El viejo camino se extendía frente a él, serpenteando entre árboles y prados. A medida que avanzaba, sentía una mezcla de expectación y nerviosismo. Cada kilómetro recorría no solo la distancia física, sino también un paisaje emocional desconocido. La promesa de descubrimientos lo empujaba a seguir, pero la sombra de su padre lo acechaba en cada pensamiento. Su historia se entrelazara con la de su padre, en un camino que prometía transformarlo para siempre. A medida que regresaba al remolque, un nuevo vigor se apoderó de él. El descubrimiento de las cartas y del diario en la colina había despertado en su interior un deseo ardiente de reescribir su historia. Comprendió que su legado no era una carga, sino una oportunidad para construir un futuro que resonara con sus propios sueños. La sombra del pasado, antes tan agobiante, se transformó en luz que iluminaba el camino hacia adelante. Al llegar al remolque, decidió que sería el lugar perfecto para iniciar su transformación. Limpiarlo y restaurarlo se convirtió en una metáfora de lo que quería hacer con su vida. Así que se puso manos a la obra. Cada rasguño que eliminaba del metal oxidado representaba una inseguridad que estaba dejando atrás. Mientras trabajaba, la imagen de su padre laborando en ese mismo remolque no abandonaba su mente, y entendió que este acto no solo era físico, sino un ritual de sanación. Con una mezcla de emoción y determinación, comenzó a escribir sus propias ideas, inspirándose en las cartas que había encontrado. En el cuaderno, cada página se llenaba de reflexiones sobre lo que deseaba explorar, un viaje por los caminos de su historia familiar, pero también por las aventuras que había anhelado vivir. Las palabras brotaban de su corazón con la misma intensidad que reclamaban un lugar en su vida. Finalmente, las sombras de los errores de su padre lo llevaron a la luz de su propia verdad. Las semanas pasaron y el remolque se transformó en un símbolo de su evolución. A medida que ganaba confianza, también comenzó a compartir su historia. Reunió a su familia y amigos para contarles sobre los hallazgos que habían cambiado su perspectiva. La mesa se llenó de risas, historias y una conexión que nunca había experimentado antes. En lugar de ser un peso, el pasado de su padre se convirtió en un puente que unía generaciones. Andrés, que al principio había sido una fuente de conflicto, comenzó a comprender el verdadero significado detrás del remolque y la historia. La conversación que había tenido con él tomó un nuevo rumbo. No se trata solo de un objeto, Andrés. Esto simboliza mi herencia, mi identidad. Y ahora, quiero que sepas que también es parte de la tuya. El joven miró a su suegro con una mezcla de respeto y comprensión. Había un anhelo de reconectar, de construir una nueva dinámica basada en la honestidad y la resolución. Lo que todo empezó como una historia de conflicto se tornó en una oportunidad de reconexión. Juntos, decidieron restaurar el remolque a su antigua gloria, cada paso un acto simbólico de sanación y un compromiso renovado hacia el futuro. Andrés, ahora, no solo veía el remolque como un objeto viejo, entendía que era un patrimonio que debía ser honrado. Así, emprendieron un viaje hacia la colina que había fervorosamente explorado. El remolque lleno de sueños y nuevas aspiraciones representaba mucho más que solo un pedazo de metal, simbolizaba la unión entre pasado y futuro, entre luchas individuales y legados compartidos. La relación con Andrés floreció bajo este nuevo significado, una colaboración reforzada por un lado más profundo de comprensión. Con su historia ahora entrelazada con la de su padre, estaba listo para iniciar nuevas aventuras. La transformación no solo se expresó en la restauración del remolque, sino en su compromiso de vivir su vida con autenticidad. El deseo de explorar el mundo y compartir su viaje literario se convirtió en su meta. Con cada destino que planificaba, sentía que estaba reviviendo los sueños que su padre había dejado atrás y,
al mismo tiempo, creando los suyos. Él había aprendido que el verdadero legado no reside en lo material, sino en las experiencias y conexiones que construimos a lo largo del camino. Un día, decidió que compartiría sus relatos a través de un libro, un testimonio de su viaje de autodescubrimiento y reconciliación. Se proyectaba un futuro donde no solo se honraría la memoria de su padre, sino que también se daría voz a aquellos que, como él, habían luchado por entender su lugar en el mundo. Así, se llenó de un nuevo propósito, un orgullo renovado por enfrentar la vida con valentía. Un ciclo se cerraba, pero otro emergía, con rutas nuevas y promesas de libertad. El remolque, una vez más, se convirtió en un vehículo no solo de transporte físico, sino de historias y sueños por vivir. El tiempo avanza, y mientras mira hacia el horizonte, sabe que ha conquistado un capítulo de su vida y está listo para escribir el siguiente. Lo que queda por venir es incierto, pero él se siente capacitado para enfrentar cualquier desafío. Con el cuaderno en la mano y el remolque como su compañera, se dirige hacia lo desconocido, confiado en que su voz resonará en el mundo y que su historia es digna de ser contada. Aprovecha esta oportunidad para ser parte de más historias que inspiran y transforman. Suscríbete inmediatamente al canal para ser parte de nuestras próximas narrativas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar al algoritmo y mostrar tu apoyo a nuestro contenido. Comenta con tus reacciones y teorías sobre este final emocionante, y asegúrate de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar estas conclusiones. No esperen ni un segundo más para actuar. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo crucial que es apoyar este canal.